sistema penal y fue que debido a tratar de tapar esos errores, la propia legislatura se han venido apretando por otros lados, porque la realidad es que el error humano nunca han podido subsanarlo al 100% y por eso es que se han ido por otros lados para tratar de apretar más al contribuyente. Es correcto, y eso es algo que mencionas curiosamente, Joaquín, en donde hoy en día la reforma judicial tiene mucho énfasis y mucha connotación en el tema de los cambios que están proponiendo, porque lo vamos a ver más adelante, en donde todo lo que tú mencionas, esos errores de autoridades que permitían en una defensa fiscal quizá salvar al contribuyente, por decirlo de una forma, hoy en día la reforma judicial está considerando que no importa, o sea, no importa, no habrá una situación donde simple y sencillamente yo considero que eres delincuente y te pongo preso en la cárcel, ¿no? Por decirlo de una forma. Y lo vamos a platicar más adelante. Recordar que la reforma judicial no está aún vigente, sigue en proceso, va a seguir otro trámite y como lo dice Joaquín, todo delito, toda situación de fiscal lleva un proceso y ustedes si son contadores o si son abogados y si no lo son, son personas que son representantes legales o los dueños de la empresa, consideren que siempre lleva un proceso, ¿no? Hoy en día eso es lo que hoy está en riesgo en la reforma judicial, ¿no? Sí, correcto. Y sobre todo, mira, como anecdotario, siempre que llegan los clientes a mi oficina, les digo es que cada quien cuenta cómo le fue en la feria, ¿no? Es correcto. Entonces, dicen, no, es que, ¿sabes qué? Iba saliendo del colegio a recoger a sus hijos y de la nada lo detuvieron. Bueno, es que ese de la nada implica que había un año de investigación atrás, más o menos aproximadamente. Eh, lo que de alguna manera está poniendo en tela de juicio el principio de presunción de inocencia y que es supuestamente los principales pilares de la entrada en vigor del nuevo sistema penal, es que esta investigación se puede llevar a cabo y considerarse de manera legal aun cuando no se notifique al imputado, ¿no? Entonces, sí vamos a tener que estar, tanto asesores como contribuyentes, más alerta de condiciones y estrategias que la autoridad pudiera considerar ilegales, ¿no? Porque sabemos que muchas veces, pues ahora sí que si tú vas y le preguntas a Hacienda cómo pagar los impuestos, pues decir, no, maestro, pues así, 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 y de la manera en que más tengas que pagar. Pero siempre, y lo hemos platicado también con otros colegas fiscalistas, la obligación como contribuyente prácticamente es hacer tu carga tributaria lo más eficiente posible. Y eso va a implicar en ocasiones que las opiniones y las estrategias y la forma de pagar los impuestos de parte del contribuyente no sean del todo bien recibidas por la autoridad, ¿no? E incluso hoy en día eso es, ¿no? Hoy la autoridad cuestiona cualquier situación que la empresa realice, o sea, aunque la operación esté totalmente fehaciente, la autoridad la cuestiona, ¿no? O sea, eso está sucediendo hoy en día. Bueno, vamos a avanzar en cuestión de las diapositivas y vamos a decir que es un delito fiscal en teoría, porque el concepto y la definición penal la trae el Código Penal, ¿no? Código Penal Federal, pero hablando de lo fiscal, pues sencillamente es un delito que lógicamente lo sanciona el Código Penal, pero es cuando, lo fiscal es cuando entonces no le llega a la autoridad lo que le debe llegar, que son la recaudación, en donde de alguna manera, por algunas situaciones, como decía Joaquín, esas situaciones de estrategias o alguna situación de interpretación que no es algo legal, omiten las contribuciones. Eso podemos decir que es la definición de un delito fiscal para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Joaquín, o vamos bien? Sí, mira, rápidamente, a mí lo que siempre me ha llamado la atención de cómo se maneja todo nuestro sistema tributario es la autodeterminación del impuesto. Hacienda no te dice, oye, yo no te digo cómo pagar, ahí está el código y tú págame lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, bueno, yo me autodetermino en base a las reglas que existen en el código fiscal y te digo cuánto tengo que pagar. Entonces, de repente ya viene Hacienda y te dice, pues, ¿qué crees, mi chavo? No era No así. es así. Bueno, oye, pues me hubieras dicho, no, pues que yo no te digo, tú paga como tú quieras y después yo veo si voy tras de ti o no. Como un Exacto. comentario ahí No, y, chusco. y ese tema, dicen, suena anécdota, pero es real, ¿no? Porque es lo que está sucediendo con los famosos cartas invitaciones de las diferencias de los FDIs, ¿no? O sea, ya se Sí. está revisando tan ese detalle que seguimos diciendo muchos de los contadores, de los que estamos aquí como apoyando a las empresas, que hay muchas cosas detrás de bambalinas que Hacienda no conoce y hay muchas situaciones de deducciones que no se necesitan de un CFDI. Y hoy en Correcto. día tenemos que estar aclarando solamente a veces diferencias absurdas, y te lo digo en serio, que nos ha Sí. tocado hasta de un peso, aclarar diferencias absurdas de un peso en donde
no le vemos sentido, ¿no? O sea, el Claro. tiempo que se le dedica y el tiempo de la aclaración. Pero bueno, coincido contigo. Prácticamente la autodeterminación no existe ni en lo fiscal ni en lo laboral, porque también lo laboral, el IMSS nos trae a raya y principalmente en temas de obra, el tema de la autodeterminación de cuotas, ¿no? Sí. Pero bueno. En el tema fiscal, el Código Fiscal de la Federación, el artículo 108, nos va dando qué son los delitos fiscales y están muy clasificados objetivamente, ¿no? Entre ellos es la defraudación fiscal. ¿Qué es la defraudación fiscal? O sea, hablando de la autodeterminación, pues es sencillamente si tú disminuyes un ingreso o sumas deducciones que no existen con el tema de no pagaron la contribución real que ha generado tu empresa. Asimismo, la discrepancia fiscal. Por años hemos hablado de la discrepancia fiscal, Joaquín, y a veces es curioso que platicas con las personas, con los clientes principalmente, y les dices, oye, ¿cuántos ingresos tienes? ¿No? Y te dicen, fiscalmente nada. ¿Cómo que fiscalmente nada? ¿No? ¿Cómo vives? ¿Cómo pagas tus cosas, tus obligaciones? ¿Cómo te desenvuelves en la vida? Sencillamente la respuesta, ¿no? Es, pues lo tengo en efectivo, pero sí hay operaciones que dejan huella, por decirlo de una forma, ¿no? El Correcto. salir de viaje, el comprar algunas cosas, pidan o no pidan factura o manejen tarjetas de crédito, pues hay un registro de unas operaciones donde estás teniendo erogaciones. Y la discrepancia fiscal es que no tengas un ingreso o que tus ingresos sean mayores a tus erogaciones. Y si fiscalmente no existe un ingreso, estás gastando, pues prácticamente estás en una discrepancia fiscal. Personas morales y personas físicas ambas, ¿no? Sí, correcto, pues esta pregunta lógica y pues de dónde pagaste, ¿no? Si no tienes ingresos supuestamente, y que eso viene como un dato adicional, que no es materia propiamente el tema que estamos tocando, pero precisamente a eso dio origen a la famosa ley antilavado, que de ley antilavado no tiene nada, es una ley de control más que nada. Así es. Empieza a poner, digamos, así que requisitos para que las operaciones dejen rastro, perdón, como dice Eduardo, precisamente para cacharte en la discrepancia fiscal. Entonces, entre más operaciones comerciales estén obligadas a dejar rastro, más fácil para la autoridad fiscal es ahora sí que agarrarte con las manos en la masa en la discrepancia. Exactamente, identificarte, ¿no? Y lo mencionas muy bien, el tema de operaciones vulnerables. Hay avisos que presentan, hay desde las agencias automotrices en los coches de autos, en Correcto. temas de relojes y joyas de lujo, o sea, hay el tema desde las notarías donde tú adquieres un bien inmueble, o sea, hay situaciones en donde siempre te están informando terceros, no necesariamente tú ni a quien le estás comprando, simplemente terceros. Ojo, y a quien le estás comprando debería hacerlo, pero hoy en día son de las obligaciones que poco cumplen los contribuyentes. Nos ha tocado en las revisiones donde, oye, estás obligado a presentar avisos de lavado de dinero y no los habían hecho, ¿no? Entonces, recuerden eso, hay una información de cruce que va a ser imposible en un momento dado que llegue un requerimiento o una invitación a hacer una aclaración, va a ser difícil puedan hacer un soporte de sus movimientos de ingresos y solamente sus gastos, ¿no? Y eso va a ser un tema del artículo 91 del Código Fiscal en donde se hacen los ingresos presuntos y te vas a ir a pagar un ICR al 30 o 35 dependiendo y te va a hacer un 16% de IVA. Va a ser carísimo el tema, así que el caldo salió más caro que las albóndigas, mi estimado Joaquín, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Algo también el tema que considera el 108 como defraudación fiscal es que hagas una deducción que no cumple requisitos. A veces no va correcto el CFDI hoy en día, a veces no tienes derecho a, por ejemplo, en viáticos hay límites y a veces los reduce 100% cuando debe ser limitado y topado como lo marca el artículo 28 de la ley del ICR. Entonces, esas situaciones es también una defraudación fiscal porque estás utilizando el 100% cuando debes de hacerlo topado y limitado a lo que te dicen las leyes. Eso es lo que considera el artículo 108 como defraudación fiscal, ¿no? No sé si en defraudación fiscal quieras comentar algo. No, hombre, si quieres, le entramos un poquito más a detalle. Okay. Ahorita lo que yo les diría, también como anecdotario, que aunque el tipo penal de defraudación fiscal del 108 tiene una serie de supuestos, es curioso cómo la autoridad luego entra en el mismo cajón del primero, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué le dieron tantos supuestos a la ley si luego van y se encajonan en el primero, ¿no? Eso es lo que me ha tocado ver como penalista. Sí, sí, y lo dices muy bien, ¿no? Hay condiciones que se deben de suscitar y entre esas lo vamos a ver más adelante, incluso en la reforma penal del 2020 se habla de ciertos importes, ¿no? Y insistir un poquito, son de las cosas que hoy nos dejan en un estado de indefensión con la reforma judicial, pues ya no existirían estos importes. Pero vamos viendo más adelante cómo lo vamos a ir platicando para que se vayan enterando de lo actual y de lo que pudiera suceder con este tipo de reforma judicial que está todavía en propuesta, ¿no?
Y entonces hay otro artículo del Código Fiscal que es el 109 donde habla de la defraudación fiscal, pero este es un tema, digamos, de menor rango, ¿no? O sea, en donde simple y sencillamente omitas o parcialmente el tema de lo mismo, las contribuciones, ya sea por un error. Aquí lo que sobresale en este artículo es que es diferente al 108, ¿no? El 108 quizá es con dolo, por decirlo de una forma, y el 109 es un tema de omisión, error, digamos, no me di cuenta y lo puedo corregir, ¿no? Entonces, esto sucede en el 109, donde nos dice que puede ser un tema que tengas pues, simplemente algo parcial de contribuciones. Normalmente muchas empresas suelen pagar como para aplacar, ¿no? Aplacar a la autoridad un poquito y después me corrijo, pero nunca llega la corrección, pues, ¿no? O sea, hacen pagos parciales que no son los reales calculados. Aquí es donde entraría ese tema, ¿no? O haga un tema de aprovechamiento en tema de beneficios fiscales que no le corresponden al contribuyente. El 109 especifica ciertos también condiciones, como lo dice Joaquín, en donde se considera el tema de defraudación fiscal parcial, de alguna manera decirlo de esta forma, ¿no? Vamos a ir avanzando. Y hay otras situaciones que se consideran delitos que a veces los contribuyentes piensan que no pasa nada, ¿no? El famoso conductas al RFC, ¿no? Es muy común que los contribuyentes realicen cambios de domicilio y no avisen a la autoridad. ¿Y qué sucede si hay alguna notificación por parte de la autoridad, no lo encuentran al contribuyente? Esto se convierte en un delito el no haber hecho el aviso del cambio de domicilio, ¿no? O no lleven su contabilidad correctamente, o incluso hay algo que sucede y me ha tocado que nace la empresa y no la registran ante el RFC, ¿no? Van a decir algunos, oye, pues si no la registran, pues ¿cuál es el delito? Bueno, al final hay un registro público en donde se llevan a cabo también. Y volvemos al tema, recuerden que desde hace años los convenios de participación entre autoridades y todo, pues da ese dato que decíamos como el tipo de operaciones vulnerables, ¿no? Dan avisos, dan informes, o hay estadísticas de donde también las autoridades pudieran tomarlas para hacer, por el final la autoridad lo quiere recaudar. Entonces, donde vea una oportunidad, probablemente quiera ejecutar. Es lo que hay que estar cuidando con ese tipo de delito fiscal, que es cuando tan sencillo como cumplir e informar, vas a estar al 100% con tus obligaciones, ¿no? O muchas veces últimamente se ha utilizado mucho que los empresarios, lamentablemente en una mala práctica, registran a sus trabajadores en un régimen, hacen algún movimiento, antes era el RIF, ¿no? Hoy sí. Es el reciclo, e incluso ya está en los criterios normativos que la autoridad ha emitido, también señalado que ese tipo de práctica indebida adicional es un delito, que es lo más peligroso, ¿no? ¿Cómo se puede enterar la autoridad? Bueno, hay ciertas condiciones en reciclo que que a veces no se cumplen, ¿no? Siendo parte relacionada, siendo un tema de colaborador cercano, está prohibido. O sea, hay formas que sí pudiera darse la autoridad y principalmente lo peor es que sucede que en la vida real se convierte en tu proveedor mayoritario, o sea, de tus operaciones entre una empresa y una persona física, reciclo, tu colaborador, tu familiar, se convierte en un proveedor de casi el 80% de tus operaciones, ¿no? Entonces, pues ahí está una estadística de dónde la autoridad saca datos, ¿no? Claro, sí, fíjate que yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que bueno, o sea, han tenido también la oportunidad de trabajar dentro de Hacienda y lo que dicen, y no les digo para que lo hagan o para que no lo hagan, no van a decir que aquí les andamos dando consejos, que lo que le funciona mucho a la autoridad para detectar este tipo de conductas es el cruce de RFCs. Así es. Como bien lo dice Eduardo, oye, pues el RFC, del que es el principal proveedor, que es con el que principalmente deduce, pero resulta que ese RFC lo trae otras conductas que lo ligan ahora sí ya como patrón y empleado. Entonces, vamos, los cruces de RFC es lo que generalmente utiliza la autoridad hacendaria para dar con este tipo de conductas delictivas y poder iniciar las acusaciones. Porque sí, luego vienen los clientes, no me dejarás mentir, Eduardo, y te dicen, no, pero es que yo lo puse como no sé qué y yo lo tengo afuerita en otra oficina y nadie se debió haber dado cuenta. Bueno, según tú, pero para eso la autoridad tiene sus mecanismos, ¿no? Dicen, si camina como pato, le hace como pato, pues... Exacto. ¿no? Es Y correcto. mismo tema, a lo mejor no es la situación actual, ¿no? Pero el tema lo laboral, en donde lo tienes trabajando ahí, checando y todo, y dicen, oye, es que no es mi trabajador, ¿no? Y Claro. tiene una práctica de supervisión total, ¿no? Y de cumplimiento de horarios y objetivos, pues es un trabajador que debe pagar cuotas, ¿no? Pero bueno, son otros temas laborales. Y otro artículo que habla todavía del delito fiscal, nos vamos a enfocar a lo fiscal, hay otros artículos que hablan incluso del contrabando y eso, que igual digo, pudiéramos mencionarlo, pero no es tema más fiscal directo porque lo fiscal sería omisión de contribuciones, ¿no? Lo demás ya sería
pues mercado negro, ¿no? ¿O ¿Cómo sería? Claro. Sí, mercado negro. Entonces, otro, el 111 nos menciona cuando se hacen pérdidas o se declaran pérdidas con temas de información falsa, lo mismo que es prácticamente la sintonía de todos los artículos que hemos revisado, ¿no? Que es que estemos aprovechando deducciones que no son permitidas o inventando o simplemente omitiendo el ingreso y que este resultado al final del ejercicio, cuando presentemos nuestra anual, esté generando una pérdida que no está fundamentada ni mucho menos soportada, ¿sí? Entonces, hay que recordar también que ahorita la autoridad trae un criterio que las empresas no pueden perder por mucho tiempo, ¿no? Entonces, donde estés tú constantemente, y son criterios, ustedes pueden decir, oye, ¿es posible que una empresa pierda 1, 2, 3, 4, 5 años? Sí es posible al final, pero es tu operación real y esa operación que estás llevando a cabo, pues está bien, bien, bien ejecutada, bien supervisada y además bien comprobada, no va a pasar nada. Pero cuando manejas datos para tener un beneficio de una pérdida fiscal para no pagar impuestos a un futuro, pues sí puede ser la autoridad con este criterio ya manda revisiones y una revisión muy común que manda la que yo le digo auditoría amigable, ¿no? Donde nada más te cita, ya sea físicamente o por virtual, y te va platicando sus diferencias para que entonces tú de alguna manera te asustes y ejecutes ya la autocorrección, que eso ha recaudado bastante. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que estas auditorías amigables, como bien lo dices, el contribuyente ya sabe qué pecados tiene atrás. Entonces ya es cuando dice, no, bueno, está bien, antes de que terminemos en un crédito fiscal y potencialmente en una querella penal, pues van y se autocorrijan, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, avanzando, ¿cuáles son las sanciones por estos delitos fiscales? Lo que hoy en día está vigente, importante, lo que hoy en día está vigente. Depende el efecto o del artículo 108, el 109, 110 o el 111, lo que haya sucedido, son los, digamos, la sanción que pudiera tener la empresa o la persona como tema de penales, ¿no? Que serían las sanciones algunos van desde 3 meses hasta máximo 9 años. Aquí está un tabulador de acuerdo a los artículos. Pero aquí lo importante, ¿sí? Es que ya hay, lo que decíamos hace rato, alguna condición específica que ya hay cuando haya evadido de esa forma, ¿sí? O haya hecho omiso las contribuciones de ciertos importes. Y aquí los estamos viendo en su pantalla, ¿no? En el artículo 108 habla de que si has omitido o has tenido más, o sea, la prisión es si tienes menos de 2.200.000 que hayas omitido, te vas al plazo corto de prisión, ¿no? De 3 meses a 2 años. Si tienes más de estos importes, te vas de 2 a 5 años. Y así es conforme vienen los otros también, ¿no? En el artículo 109 lo mismo, te vas de 3 años, aquí no hay menos o más, aquí es directo si omitiste cierta cantidad de los 3,5 millones aproximadamente. Entonces, de esta manera, cuando ya se considera un delito calificado, que ahorita le voy a pedir a Joaquín que me ayude a especificar que es un delito calificado, si caíces en los delitos y seguiste todo el proceso y aún así no te autocorregiste y llegó esta sanción, te suman todavía más años al tema de la prisión preventiva o al tema de cárcel, ¿no? Si me ayudas, ¿qué es un delito calificado? Sí, correcto. Mira, yo creo que es importante que nos quede claro que la calificativa, tal cual tú tienes un delito que es la redacción genérica, vamos a ponerlo así, del tipo penal. Y si a eso tú le agregas una calificativa que es una característica particular con la que tú lo haces y que de alguna manera se le conoce también como agravante, lo que haces es agravar la pena. Esto lo comento, ¿por qué? Porque muchas veces existe la confusión de decir, oye, como es delito calificado, ya es bote directo, ya es cárcel directa. No necesariamente, hay a veces ocasiones en que coincide la condición, sin embargo, la calificativa incide más sobre la cantidad de la pena, como bien lo está mencionando aquí Eduardo, que sobre otra circunstancia, ¿no? Entonces, digamos que son particularidades con las que se comete el delito genérico que está describiendo el Código Fiscal de la Federación, que hacen que para la legislación y la propia autoridad la conducta se considere más gravosa para la autoridad hacendaria y por ende le dan mayor penalidad, ¿no? Es correcto. Y es importante mencionar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, como lo decía Joaquín al inicio, ¿no? Todo esto son las sanciones siempre y cuando ya se haya sucedido y el hecho y se haya llegado a la última instancia, ¿no? ¿Qué es la última instancia? En donde ya se llevó el proceso, ya se notificó, ya estuvo aclaraciones, no se subsanaron, ya se notificó el crédito, ya no se pagó, al final llega esta sanción de que es el tema de cárcel en su momento, ¿no? La prisión.
Pero todo esto, ojo, llega a dos etapas, yo la dividiría en dos etapas, ¿no? Lo fiscal y lo penal, o más bien lo fiscal y lo penal. ¿Sí? ¿Por qué lo digo así? Porque para que esto suceda, este último acto, la autoridad hacendaria debe presentar una querella, debe llegar al Ministerio Público y presentar su expediente, gordito, flaquito, como esté, y decirle a la autoridad, todo esto ya terminé y no cumplió. Sigue tú tu proceso y entonces con esta querella todavía el Ministerio Público o la Fiscalía tiene que hacer su proceso, en donde vuelven a notificar al contribuyente y vuelven ya, pues, más que notificar, ya prácticamente darle la carta de detención, ¿no? Porque ya no hay defensa ahí, hasta de posterior. Puedes defenderte en esa etapa siempre y cuando la autoridad decida citarte, que eso es lo que de alguna manera, lo comentábamos al inicio de la plática, la legislación ha venido apretando y apretando y apretando, porque en el viejo sistema, y era algo que yo tengo, pues ya hay bastante tiempo litigándole a esto, y anteriormente, hace unos 15 años, los litigios penales fiscales eran muy limpios. O sea, la autoridad hacendaria, aunque es una contraparte muy, pues, muy férrea, ¿no? Y vamos, y de las peores contrapartes que se pueden tocar ahora sí que ya en el litigio, en el choque a choque, siempre se conducían de manera muy limpia y eso nos daba a los abogados litigantes y a nuestros clientes un grado de certeza jurídica. Y lamentablemente lo que ha venido con la legislación, los cambios de legislación es tratar de permitirle a la autoridad hacendaria y al Ministerio Público Federal que hagan las cosas de manera más desaseada, privilegiando la prontitud sobre la solidez del procedimiento, ¿no? Así es. Y mencionaba el tema de que la autoridad debe hacer una querella, pero también se puede dar que sea un tema de denuncia de hechos, ¿no? Y ahí el proceso cambia totalmente. Sí, correcto. Precisamente es estas reformas que han venido añadiéndose al Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, etcétera, lo que están permitiendo es que haya varios conductos por los cuales una conducta fiscal se puede hacer penal. Anteriormente tenemos que era prácticamente la única, la auditoría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahora ya le dieron facultades a la Procuraduría Fiscal por sí misma, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y ahora ya, pues prácticamente a cualquier persona que quiere decir, oye, ¿sabes qué? Por ahí yo veo que hay alguien que está omitiendo impuestos, y lo que hace el Ministerio Público es darle vista a Hacienda para ver si quiere iniciar la querella, ¿no? Cuando tradicionalmente, como lo decía Eduardo, la manera normalita y ortodoxa de actuar de la autoridad hacendaria era hacer tu auditoría y una vez terminada la auditoría en el ramo fiscal, ahora sí podía venir la querella penal, no de otra manera. Pero como insisto, lamentablemente la legislación ha venido apretando y esto ha desaseado los procedimientos penales fiscales y también le ha restado seguridad jurídica al contribuyente, ¿no? Exactamente. Y ahí yo lo comentaba cuando dimos la conferencia de la reforma fiscal del 2022, ¿no? O sea, en la reforma pusieron, yo le dije, ya nació el chismógrafo fiscal, ¿no? Porque ahí ya decían que cualquier contribuyente podía denunciar que si la otra persona no le expedía el comprobante, que si la otra persona no quería, pues principalmente el comprobante, ¿no? Y hoy en día la plataforma del SAT tiene donde tú puedes denunciar que no te dan el comprobante fiscal. Ojo, no es un tema de delito fiscal por el momento, simplemente es como un apoyo para que se ejecute el hecho. Pero esto pudiera salir a hacer una revisión a ese contribuyente, porque si ya la autoridad lo ve y no tiene ingresos, o sea, no tiene facturación, y si tiene ingresos, pues va a poder un tema que puede ser una revisión para ese contribuyente, ¿no? Entonces, la autoridad cuando sucede esto incluso manda por buzón tributario una notificación y le dicen, oigan, estamos, fulano tal, están informando que no quieres expedir contribuyentes. Desde aquí ya hay situaciones, pues que no eran normales, ¿no? En tema de operación, ¿no? Pero bueno, coincido contigo, la autoridad lo que ha hecho es reformar para tener más información a la mano, más poder identificar hechos para poder tener una mejor recaudación, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a hablar un poquito de esa reforma penal fiscal que decíamos, ¿no? Ahí fue donde vinieron los cambios a todo el tema penal, al Código Penal Federal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley de Seguridad Nacional, y donde se empezó a amarrar el hecho de cómo entonces se aplicaba la prisión preventiva oficiosa. Porque antes solamente decía que había delitos y que tenía que llevarse a cabo esa querella, además de todo el proceso, pero en esta ocasión, cuando en la reforma penal, que fue la que tuvo el boom,
fue cuando empezaron a hacer ese engranaje entre leyes, porque recuerden que las leyes están correlacionadas y para poder tener pues, la autoridad, fuerza en sus argumentos, de esa correlación debe estar amarrada, porque si no, entonces hay un estado de indefensión en donde como contribuyentes pues la ganaríamos fácil, ¿no? Porque no estaría señalada en el Código Penal, que incluso una de las reformas fue esa, ¿no? En donde ya el Código Penal señalaba que es un delito fiscal y antes no lo consideraba. Bueno, una de las cosas que se reformó fue que en este código fiscal, que no existía hasta el 111, no existía el tema de las comprobantes digitales fiscales. El 113 bis se reforma y se lo suma en donde ya hay un tema donde quien expida, ojo, expida, ¿no? Simplemente enajene comprobantes fiscales que sean de operaciones inexistentes, se considera un delito. Y luego se sumó el tema que se considera delincuencia organizada cuando participaban simplemente dos o más personas, ¿no? Y que eso también fue una reforma que impactó mucho. Porque, ojo, ya no es solamente quien lo expide, sino puede ser el comisionista, ¿no? Por decirlo de una forma, porque pues, en esos rubros así se maneja, ¿no? Pudiera, al haber participado en este hecho, puede ser tema también de un tema de delito fiscal, él como persona, para llevar el proceso en base a este artículo 113 bis, ¿no? Otro artículo que cambia es en el Código Penal Federal, es lo que decíamos ahorita, ¿no? En donde agregan a las personas jurídicas. Correcto. Algo, muchas veces creemos que el delito lo paga la persona física. Sí, al final sí, porque es el ser humano. Pero ahí sabemos que en el tema fiscal están las empresas, están las asociaciones, hay organismos. Entonces, estos también ya en el Código Penal, la reforma que se hizo en este artículo 11, el 167, 11, ¿eh? En el 11 menciona que entonces las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal y debe ser, pues, lógicamente, responder por los delitos que éstas hayan realizado en su operación. Y ahí viene un tema de responsabilidad solidaria y responsabilidad de terceros, donde hay que empezarlo a voltear a ver con el Código Fiscal el 26 y el 27, quienes ejecuten la dirección de esta empresa, que tanto tienen esta responsabilidad, porque serían los que responderían a un delito fiscal, ¿no? Sí, ahí nada más como comentario, Eduardo, para Adelante. complementar lo que estás mencionando. eh, en un principio parecía imposible desde el punto de vista técnico penal jalar a la persona jurídica como responsable de un delito. Sin embargo, y me parece que fue ingenioso, y tan ingenioso fue que ha resistido los embates de la pelea de la constitucionalidad de esa reforma en ese apartado específico, porque la otra no lo resistió, ya lo vamos a ver más adelante, que era decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, la persona jurídica puede tener una responsabilidad penal y las sanciones pueden ser suspensión, intervención de la caja, aseguramiento, inclusive hasta la extinción de la sociedad, ¿no? Entonces, ojo ahí, porque también hay muchas veces que el empresario o el contribuyente lo que hace es poner un testaferro y decir, bueno, pues a esa empresa la ponemos a hacer N cantidad de conductas delictivas de índole fiscal, a sabiendas de que quien va a ir posiblemente a la cárcel, pues va a ser el testaferro, ¿no? Sin embargo, pues ya ahora le pegan a la operación de la empresa como tal, precisamente considerando esas situaciones de facto que se empezaron a dar, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate cómo va amarrando la autoridad todos aquellos cabos sueltos que habría en su momento, ¿no? Pues hoy en día creo que hay muy pocos cabos sueltos que la autoridad no ha cuidado ni ha estado reformando para presionar el tema de una recaudación eficiente, ¿no? Pero eso es parte de lo que nos toca a nosotros como asesores, pues estar al pendiente de esto, de estar dándole el mejor consejo a nuestro cliente y dirigirlo por el buen camino, ¿no? Dentro de Claro. y de lo que se puede aprovechar, aprovecharlo todavía. Entonces, otro cambio que se dio en esta reforma penal en su momento del 2020 fue la reforma a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en donde aquí ya señalaba pues, principalmente un importe que para muchos les sonó como respiro, yo no sé por qué, porque si al final, pues desde un peso ya estás haciendo las cosas mal, y para otros les sonó como una oportunidad, ¿no? O sea, curioso, Sí. curioso, pero así fue. ¿Qué pasa con esta reforma a este artículo 2? Menciona sencillamente que lo del 108 y lo 109 que decíamos que son los delitos fiscales de acuerdo al código y la reforma que se suma al 113 bis de las operaciones inexistentes con los comprobantes, decía que entonces aplicaba el tema de prisión preventiva oficiosa siempre y cuando hayas arrebasado los 7.800.000 de daño al fisco. ¿Qué significa esto? Que tu base para temas de impuestos anda sobre más o menos 20 millones de pesos, 21, 22 millones de pesos, porque es el 30%, yéndonos a personas morales,
y una persona física sería hasta un 35%. Entonces, ¿qué veían muchas personas y suspiraron de tranquilidad? Pues que no tenían esa base, ¿no? Que no llegaban a esos niveles, que Sí. llegaban a lo mejor a 1 o 2 millones de omisión y decían, bueno, pues no me va a tocar, me defiendo por fuera. Entonces, pero al final tenemos un dato que hoy en día creo que ha sido muy violatorio en la reforma judicial que se está dando, ¿no? Y no por los importes, al final yo estoy consciente de que, y promuevo que el acto correcto debe que ser el que predomine, ¿no? No el hecho de que tengas un tope límite, quererlo aprovechar. Entonces, pero en la reforma judicial se está quitando todo esto, ¿no? Lo menciono nuevamente y reiteradamente, se está quitando todos los topes y los límites, o sea, me voy directo. Simplemente haberlo descubierto, me voy directo. Entonces, son de los cambios que van a ser muy, pues, muy determinantes en esta reforma, ¿no? Sí. Y otro fue la Ley de Seguridad Nacional, en donde simple y sencillamente le reformaron eso, ¿no? En donde actos ilícitos que dañen la recabación al fisco federal, pues nos vamos a ir a un tema de delincuencia y de delitos fiscales. Lo que decíamos, las leyes deben estar amarradas porque si no, pues si no lo permite la Constitución o no lo permite la soberanía, aunque haya una ley específica que lo mencione, pues no es suficiente para que se lleve a un tema de un proceso penal, ¿no? Sí, fíjate que hay como comentario, ¿qué quisieron hacer? ¿Por qué esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional? La Constitución, en el artículo 19, te dice un catálogo muy pequeño de cuáles delitos van a meritar la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Entonces te habla de delitos de alto impacto, ¿no? Homicidio, bueno, metieron el robo de hidrocarburos y cosas de este tipo, ¿no? Y luego te abre un cajoncito que dice, y aquellos que atenten contra la seguridad nacional, ¿sí? En aquellos entonces, como el presidente no tenía la mayoría, o digamos la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional, y quería meter la prisión preventiva oficiosa con calzador a los delitos fiscales, que dijo, pues mira, qué inteligente. Como digo que los delitos fiscales en la Ley de Seguridad Nacional atentan contra la seguridad nacional, luego entonces la Constitución ya me permitiría meter a los delitos fiscales como aquellos que atentan en contra de la seguridad nacional. Ya lo verán más adelante, esto después hecho abajo, precisamente porque olía a una herramienta de presión política y no tanto recaudatoria. Es decir, ¿qué contribuyente tiene la base gravable que comentaba ahorita Eduardo? Pues un empresario importante, ¿no? Correcto. Entonces yo te quiero presionar si no te alineas con el gobierno, yo te quiero presionar si no te alineas con la estrategia comercial del gobierno. Entonces te puedo meter, uno, en un régimen de excepción, que es la ley de delincuencia organizada, que es muy importante. Y número dos, pues ya te aplico la prisión preventiva oficiosa porque teóricamente el delito que estás cometiendo atenta contra la seguridad nacional, ¿no? Exacto. Contra el famoso artículo 31, fracción cuarta, de todo ciudadano tiene derecho a aportar al gasto público. Es correcto. Bien, de la última reforma que tuvo la última ley que se reformó por el tema de la reforma penal fiscal fue el Código Nacional de Procedimientos, ¿no? En donde ya se agrega el artículo 167, lo que comentamos al inicio, ¿no? Sí. Al final ya lo habíamos comentado y sigue siendo esa situación, en donde aquí el tema de la delincuencia organizada ya dice que es todo aquel que tiene una adquisición de comprobantes fiscales, ¿no? Se configurará como una defraudación fiscal. Y ya vimos todo el concepto de defraudación fiscal en el 108, 109 y 111 de los delitos fiscales. Entonces aquí nada más es un repaso, ¿no? El amarre que decíamos, ¿no? El Código Penal Federal no lo consideraba que los delitos fiscales y con esta reforma lo agregaron también para que ya lo considere. Entonces el amarre para los penalistas o para la autoridad llevar a cabo esta querella y que se logren las cosas en temas penales de una manera presión y principalmente que haya la recabación, pues ya estaba hecho 100% al concluir la reforma penal del 2020, ¿no? Sí, es correcto. Y mira, como anecdotario, más allá de las cuestiones técnicas que estamos viendo aquí con Eduardo, a ver, el gran problema que se empezó a dar en México, y no me dejarás mentir, fue el tema de las famosas factureras, ¿no? Y entonces veíamos estos casos, pues de nuevos millonarios, ¿no? Que estaban surgiendo y que se dedicaban simple y llanamente a vender facturas. Esto fue algo del objetivo de la reforma que se dio aquí. Sin embargo, lo que no gustó es que se hizo de una manera desasiada y de una manera muy autoritaria, vamos a ponerlo así,
incluso en los mismos textos de la ley, ¿no? Pero lo que sí tengo que yo comentar como experiencia y lo que he visto, que efectivamente sí bajó o sea, importantemente el Sí. porcentaje de la gente que se dedica a vender facturas. Sí. Lo comento como broma, pero ya te llegaba la tía, ¿no? Ibas a la reunión familiar a la Navidad y, oye, mijo, ¿no quieres una facturita? ¿Qué onda? ¿No? O sea, que tu tía que tenía una tiendita o algo andaba vendiendo facturas, Sí. ¿no? Entonces, sí creo que de alguna manera, aunque sea por susto, porque también en procedimientos no vi muchos procedimientos que fueran efectivos en contra de factureras, pero aunque sea por susto, creo que sí bajó un poco, ¿no? Sí, 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 digo, y como dicen, suena anécdota, pero es real, nos tocó Ujú, conocer personas que realmente cerraron el changarro, ¿no? Y algo curioso es eso, ¿no? El famoso, la autoridad lo tiene tan consciente y tan claro a Joaquín que en el tema del EDO y el EFO, como se les conoce, en este tema de ujú. operaciones del 69B, pues la autoridad no va por el EFO. O sea, la autoridad Claro. no busca el EFO. O sea, está tan consciente que es y ahí me trabé ahí, Ilocalizable, ¿no? inalcanzable Sí. exactamente, que va por el EDO, ¿no? ¿Y quién es el EDO? Aquel contribuyente que hace el uso de, y que no Así es. nomás es descubrir la deducción simulada y que pague el impuesto correspondiente, sino que también puede conllevar a un tema penal, por lo que estamos viendo de este nacimiento de la reforma penal fiscal del 2020. Entonces, es importante ese tema porque, pues sí se ve sencillo, ¿no? Pero es una complicación fuerte, ¿no? Y eso habla mucho de lo que hoy vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? La responsabilidad solidaria. O sea, sin excepción de qué tipo de sociedad eres, si eres una SADCB, una sociedad en comandita por acciones, una asociación, no sé, un organismo, o sea, eres parte responsable de lo que tu sociedad o tu empresa declare al fisco o deje de declarar al fisco. Entonces, la responsabilidad es para los socios y los accionistas principalmente. Y el artículo 26 del Código Fiscal lo menciona. Asimismo, el 27 también menciona que es para aquellos que ejecutan operaciones que son trascendentes en la toma de decisiones de las empresas. Y también puede ser o conllevar un tema de que ellos sean responsables de los delitos fiscales. Muchas veces los socios actúan en nombre de representantes o en nombre de terceros, y si estos se ejecutan por una mala acción, porque a veces no es ni que los socios lo autoricen, es a veces ellos por quedar bien o por alguna situación ejecutan y se ponen de acuerdo con el contador o hacen algunas operaciones para que minimizar la carga de una manera ilegal, pues esto conlleva que es un delito fiscal y que entonces este representante lo será. Y ojo, aquí es importante. Muchos dicen, me voy a salir de la sociedad y ya no tengo responsabilidad. No, La clásica. hasta donde llegas es tu responsabilidad. Si tus hechos fueron de aquí para atrás malos, hasta aquí. De aquí para adelante saliste y la empresa sigue igual o mal o peor, ya sí, de aquí no. Pero de aquí para atrás todo será tu responsabilidad, ¿no? Correcto. Y como tip para aquellos que quieran dejar una persona moral como socios o representantes, porque ven que se están dando una serie de circunstancias que pudieran afectarlos a título personal, pues señores, hay que firmar la venta de acciones o la forma que vamos, que le Sí, vayan a dar a su salida y protocolizarla y registrarla, porque en tanto ustedes no hagan esas acciones, la autoridad los va a considerar que siguen siendo o socios o representantes o miembros del consejo, porque si nos toca mucho cliente que dice, no, sí. es que yo ya me salí, oye, ¿tienes documento? No, quedamos que luego firmamos, no, no te has salido para la autoridad, ¿no? Exacto. Y algo adicional es eso, hoy nos ha tocado porque en revisiones de clientes que le presentamos o le presentaron y nos dice, oye, ¿y tienes el aviso de socios accionistas? Ah, sí. ¿Tienes el aviso de la Secretaría de Economía? Entonces, todo esto lo amarra la autoridad. Entonces, son obligaciones que debe hacer el contribuyente. El 76 de la ley ICR lo menciona. Hay que cumplir completo porque entonces, válgame la redundancia, ¿no? Porque ese engranaje, la autoridad quiere buscar un huequito en donde diga, no se dio el 100%, no has tenido la totalidad del cumplimiento y no estás fuera. Va a buscar por donde no estás fuera, como lo dice Joaquín, para decir tú eres responsable. Y al final, el único posible beneficio es que tengas que hasta el tope de tu participación es hasta donde respondes. Pero normalmente en las sociedades se van 50-50 en la mayoría, ¿no? Entonces, Sí. o hay quienes se atreven a tener un 99 contra 1, pues le La damos la típica bendición, que ¿no? pusieron ahí a la prima, ¿no? Sí, Al amigo. entonces hay que tener cuidado con este tema, ¿no? Y hay muchas situaciones que a veces nos dicen, oye, recordar también la reforma del 2022 mencionaba ya el tema de los contadores. En el artículo, lo menciona el artículo 95 del Código Fiscal, y si vemos el último fracción, la novena, cómo lo menciona, ¿no?
aquella persona que bajo contrato de manera independiente brinde servicios y proponga alguna operación que simule o haga que disminuya el tema tributario de manera ilegal, es responsable. Aquí es donde entramos los asesores, no nomás los contadores, todos los asesores, ¿no? Sí, mira, y yo ahí también como anecdotario, quiero decir que, a ver, y no lo digo por malinchista, pero a mí me ha tocado trabajar con firmas de estas grandotas de las Big Four que les dicen de contadores y fiscalistas, y ellos ya tienen desde mucho tiempo la práctica de siempre ponerte una leyendita, de decir, oye, esta estrategia se propone conforme al criterio de esta firma, sin embargo, es entera responsabilidad del contribuyente si la aplica o no, ta, 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 ta. Entonces, señores, pues ahora sí que creo que es importante que como asesores, que quiero suponer que también aquí, aparte de empresarios, hay muchos asesores, no nos inmolemos por el cliente. Al final de cuentas, el cliente siempre va a decir, yo quiero pagar lo menos posible, ¿no? Entonces también hay un límite en el cual nosotros como asesores debemos decir, oye, ¿sabes qué? Se me hace que ya nos estamos pasando de la raya, ya de aquí para adelante vas tú, ¿no? Entonces, vamos, esta es de alguna manera la versión tropicalizada a México de cómo decirnos, oye, tú como asesor tampoco puedes andar promoviendo a tu cliente que flagrantemente cometa una acción que va a caer en una defraudación fiscal, ¿no? O en algún delito fiscal. Así es. Y principalmente lo mencionas bien, Joaquín. Yo creo que si llegara a suceder esto, a veces el empresario actúa sin comentárselo a su asesor. Entonces, cuando suceda eso y se den cuenta en el tema de llevar las contabilidades, determinar los impuestos, hablen con el cliente y le dicen, oye, necesito que me digas qué hiciste y necesito que me des una carta en donde yo no soy partícipe, ¿no? Donde Es tú has correcto. tomado la decisión. Entonces, con eso vamos a ir de una manera protegiéndonos, ¿no? Hay que recordar que hay que documentar todo, porque si no, va a estar complicado, ¿no? Y ahorita nada, lo último para que Joaquín se vaya directo a lo más triste de todos estos eventos, ¿no? Los cambios que vienen en la reforma judicial, yo creo que no sé si los traigas también tú, Joaquín, pero traemos el tema de pues quieren reformar el 19, que es donde está la base que hoy decía Joaquín hace ratito, para que él tenga todas las facultades, pues, las autoridades de poder hacer y llevar a cabo este tema de detención, por decirlo de una forma, ¿no? Y todo, tipificar todos los delitos, lo que decíamos durante la plática, pues todos los delitos como defraudación fiscal sin importar montos, ni motivos, ni situaciones. Algo muy sencillo puede pasar que si un notificador va y no te encuentra y le dio flojera tocar o por cumplir su trabajo dice que no te localizó, se va a considerar un delito fiscal. Y eso va a llevar a un tema de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es uno de los cambios que está dando eso, ¿no? Quizá una esperanza para los que defienden los fiscales que el Tribunal Fiscal Administrativo no hay cambios, lo están manteniendo igual, no va a llegar un tema de democracia, que lleguen magistrados y esta situación a llevar a cabo este pues, litigio con los defensores, entonces sería algo que se va a mantener todavía, ¿no? Sí, mira, yo creo que este es como el último apretón que quieren dar en la cuestión de los delitos fiscales. Ahorita lo vamos a ver, digamos que el primero no les funcionó tan bien. Sí funcionó porque, como comentamos hace rato, pues ya el tema de la venta de facturas bajó tremendamente y creo que en esa misma proporción la recaudación aumentó. Sin embargo, este es el último apretón porque efectivamente están eliminando montos, están eliminando calificativas y se están yendo directamente a la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué se están yendo directamente a la Constitución? Porque hay un criterio de la Corte que ya tiene algunos años que dice que no puede ser inconstitucional lo que está en la Constitución. Es un razonamiento muy simplista, pero que de alguna manera hace toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque toda reforma que provenga de una ley secundaria, llámese estatal o federal, que no esté incrustada en la Constitución, puede ser reclamada de inconstitucional, ¿sí? Que fue con lo que pasó, ahorita vamos a ver con la reforma anterior. Entonces, ¿cuál es la forma de tapar ese hueco? Como decía Eduardo, la autoridad viene tapando todos los cabos sueltos, pues es ponerle la Constitución. Entonces ya la pongo en la Constitución y pues ahora sí, ¿quién me va a decir que es inconstitucional, no? Y esa es la razón por la que está esta reforma ahí y lamentablemente caminando, y digo lamentablemente porque sí, me parece que no es la forma, ¿no? Y sí vamos a vivir todos los contribuyentes, pues incluso los suscritos que también pagamos impuestos, pues en un constante estado de terror, porque
cualquier opinión que la autoridad no coincida en la forma en que tú te autodeterminaste y que ni siquiera te dijeron cómo, pudiera llevarte a una prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, eso es lo delicado de esta reforma. ¿Ah? Entonces, pues Eduardo, no sé si algún tema que te reste a ti. No, yo ya te dejo a ti para aprender el susto. Sí, miren, ¿No? Voy a tratar de acompañarte en lo que pueda, lo penal, hombre, desconocido claro. totalmente para mí, pero por eso está así con nosotros. Sí, no, hombre, gracias. Miren, me voy a ir un poquito a temas de teoría del delito para que se entienda algunas cosas que voy a decir después. Y aunque el tema principal por el cual nos invitó Eduardo era el tema de la prisión preventiva oficiosa, creo que esto que les voy a platicar les va a servir mucho para asesorar a sus clientes y de alguna manera protegernos un poquito más en contra de la autoridad eh, cuando obra de manera desproporcionada, ¿no? Hay que decirlo, pues si una persona comete un delito, pues bueno, tiene que ser responsable de ese delito. Pero cuando ese supuesto delito realmente radica en la opinión de un auditor y de una autoridad que lo que busca es recaudar a toda costa, híjole, yo creo que estamos en todo nuestro derecho de buscar nuestra mayor protección, ¿no? Entonces empezamos con qué personas son responsables de la comisión de los delitos, ¿no? Y lo que veíamos, que ya lo comentaba también Eduardo, que tradicionalmente lo que llamamos viejo sistema era nada más la persona física, ¿sí? Y ahorita, en el sistema actual, pues ya tenemos también a las personas morales con este tipo de sanciones que ya veníamos platicando, ¿no? Que puede ser suspensión, la intervención a la caja, aseguramiento, inclusive la extinción de la persona, E ¿no? incluso ahí, hablar de las personas jurídicas, hasta las no lucrativas, ¿eh? Muchas personas creen que porque, no está obligado a pagar el impuesto, no va a estar dentro de estos temas. Hasta las no lucrativas entran en este entorno también. Es correcto, de ahora sí que de aquí nadie nos salvamos, ¿no? Y nos vamos a un poquito atrás todavía, a ver, ¿qué entiende la ley penal como delito? Y esto te lo dice el Código Penal Federal. En el primer párrafo te dice, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces tenemos dos supuestos. Primero, actuar y el otro es omitir. Pero luego, el propio artículo 7 te establece un segundo párrafo, que este es el que es muy interesante y es el que siempre se usa en delitos fiscales cuando viene una acusación penal. Lo voy a leer textual para que no haya errores, ¿no? Dice, en los delitos de resultado material, sería el caso porque hay una omisión del impuesto, también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una ley, de un contrato o de un actuar precedente. Entonces, ¿qué sucede? Yo no hice nada. Nos toca mucho los clientes que se ven en una situación de defraudación fiscal, que a lo mejor son socios o miembros del consejo. Es que yo no hice nada. Yo ni pago los impuestos. Sí, pero vamos a ver ahorita cómo en esta modalidad de que la ley por contrato, por ley o por un actuar precedente te otorga la obligación de verificar que se paguen bien, con independencia de que a lo mejor tú no tienes la firma electrónica avanzada o a lo mejor los cálculos los hace tu contador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, reiterando, los elementos de esta figura nosotros lo llamamos los penalistas comisión por omisión. La ley no lo llama así tal cual, pero en la teoría del derecho penal así se le conoce, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Un resultado material, la omisión de impedir el resultado y el deber jurídico de evitarlo por tres causas. Ley, generalmente la Ley General de Sociedades Mercantiles. Contrato, generalmente el acta constitutiva o contrato social. Y un actuar precedente, generalmente el alta en la hacienda y el tema de la firma electrónica. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, oye, yo no hice nada. Sí, pero estás como administrador general único en el acta constitutiva. La Ley General de Sociedades Mercantiles te dice que la sociedad mercantil se regirá por una o varios administradores, quienes serán responsables de realizar todas las acciones inherentes de la administración de la sociedad. Y número 3, tú fuiste como apoderado a darte alta en Hacienda. Entonces, lo que la ley penal considera, eres, por ende, obligado a impedir el delito. ¿Qué es el delito? Que se paguen mal los impuestos, ¿no? Y ahí sucede algo que muchas veces en el tema contable mencionamos, Joaquín, que es hay que solicitar información, ¿no? A tu contador, hay que pedirle que te entregue los financieros, hay que pedirle que te dé un cierre,
antes de pagar un impuesto o antes de que se declare el impuesto, hay que te expliquen cuál es el origen y cómo se está dando este impuesto y si están cumpliendo 100% y cabalmente con la ley o están haciendo algo para que entonces estés enterado previamente y no caigas en este hecho, ¿no? Sí, sobre todo porque, mira, hacíamos el comentario a la inversa hace rato de que Sí. los asesores tenemos que poner límites con los clientes, pero también es cierto que a veces sucede que los asesores, por darle gusto a su cliente, dicen, mira, ya pagamos bien poquito este mes, Ujú, el cliente feliz, pero no se enteró cómo. es ¿Sí me correcto. explicó? Entonces quizá el asesor está haciendo una serie de cuestiones que podrían resultar en una conducta ilícita que podría llevar a un delito penal y que cuando tú digas fue el contador, te van a decir, no, maestro, tú estás en el acta constitutiva con administrador general único, ¿no? Y por ende tienes la responsabilidad de omitir el resultado, ¿no? Bueno, otra parte importante es, a ver, la responsabilidad penal de las personas físicas en los delitos fiscales. Esto es bien, bien importante que lo distingamos. La puedes tener a título de contribuyente directo. Ujú. Oye, yo soy una persona física con actividad empresarial y estoy dado alta como Joaquín Chamán. Maestro, la responsabilidad es directa, ¿sí? O puedo ser responsable como administrador general único, miembro del consejo de administración o apoderado de una persona moral que cometió el delito, ¿no? Entonces, estas dos formas de responsabilidad que recaen en la persona física hay que tener bien identificada, porque ahorita vamos a ver algunas sugerencias o estrategias para de alguna manera eh, blindar un poquito a los hombres clave de la persona moral que no se encargan de la administración de la sociedad, ¿no? Lo voy a decir desde ahorita, a ver, aquí no es una patente de corso ni es un tema de te vamos a dar una licencia para delinquir, pero de verdad, y se da mucho, no sé, Eduardo, si te ha Ujú. tocado de ti la experiencia, por ejemplo, los médicos, que de veras esos cuates son unos genios Sí. para hacer dinero, Sí. pero son unos burros para pagar impuestos, esa es la realidad. Y diario toca el médico que ya tiene un emporio de consultorios y de no sé qué tanta cosa, que lo anda persiguiendo el fisco y no entiende absolutamente nada de números, ¿no? Entonces, sí, de repente como asesor, es importante que blindemos a ese hombre clave, porque luego resulta que la administración la lleva el hermano, la lleva el primo, ¿no? O la lleva su persona de confianza que de impuestos no sabe nada, y luego le dice al contador, tú nomás no pagues impuestos, hazle como quieras, ¿no? Y la responsabilidad viene a caer sobre ese hombre clave, Sí. ¿no? Y luego ellos tienen mucho tema de efectivo, ¿no? Entonces, el tema de defraudación fiscal, discrepancia fiscal, pues Claro. puede caer mucho en eso, porque lo que mencionas bien, están invirtiendo su patrimonio y adquiriendo bienes inmuebles constantemente. Sí, correcto. Dicen por ahí que hay un chiste que si juntas a cuatro doctores se hace un desarrollo inmobiliario, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que llega un momento que los médicos, nada más como la anecdotaria, pues se empieza a ir muy bien y ya no saben qué hacer con tanta A mí lana, me tocó ¿no? platicar una anécdota, y si me lo permites, Sí, Joaquín. claro. Yo tengo mis niños, pues, lo llevé a un pediatra, ¿no? Y un día le dije al pediatra, oye, ¿me das factura? Me Ujú. dijo, si necesitas factura, yo no soy tu doctor. Ah, O caray. sea, a ese nivel llego, ¿no? Decirme, pues aquí no es, o sea, vete a otro Sí, lado que sí te den la factura. O sea, hasta el nivel hay personas así, ¿no? Y dices, sí, wow, claro, o sea, no, exactamente, ¿no? Lo que no saben, bueno, es que está todo este tema de que Hacienda cada vez va a apretar más y bueno, totalmente. ¿no? Y luego, lo que decíamos ya, ¿no? ¿Qué datos generan prueba de que tú eras el obligado de impedir el resultado, que es la comisión del delito fiscal? Insisto, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 10, te señala, lo voy a leer textual, la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administración o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto social. Ojo, como tip asesores y como tip empresarios, cuando hagan su acta constitutiva, no se echen al lomo la piedra del pípila de todas las responsabilidades de la sociedad. Yo he visto actas constitutivas que dicen, Sí. el administrador general único tendrá todas las responsabilidades y no podrá delegarlas en nadie. Y el maestro, en lugar de tú pavonearte por ser el hombre principal de la sociedad, lo que estás haciendo es que te estás echando los ojos de toda la autoridad y te estás poniendo en el tiro al blanco, ¿no? Eh, yo quiero pensar, no conozco, pero ¿tú crees que un Carlos Slim aparece como administrador general único en una de sus sociedades? Pues por supuesto que no. O sea, tiene capas y capas y capas y capas y capas de sociedades y consejos y apoderados
de protección para que su persona física nunca esté en peligro, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor operativamente la empresa o el negocio no da en el tamaño que ustedes tengan para hacer ese tipo de estrategias, pues sí, por lo menos desde el acta constitutiva no empezar a crucificar al empresario, ¿no? Sí. Entonces, y por ende, lo que les comento, el contrato que te marca la ley, el contrato, ¿cuál es el contrato? Pues el contrato social por excelencia es el acta constitutiva de una sociedad, ¿no? Y el actuar presente, lo decíamos, la alta en Hacienda, también el manejo de los recursos. ¿Quién es el que tiene los tokens y que está autorizado para manejar los recursos, ¿no? Porque sí me ha tocado clientes que dicen, no, yo no tengo nada que ver, y pues el único autorizado para manejar el recurso es él, ¿no? Sí, ¿no? Y sabemos que la firma circula, ¿no? Entre muchas personas, porque hoy en día la firma ya prácticamente es como una firma autógrafa en muchos Exacto. trámites y procesos, ¿no? Desde el IMSS, Infonavit, Fonacot, e incluso ya hay temas de contratos digitales que ya son válidos también ante la autoridad para temas de darles una fecha cierta que les puede ayudar en el momento, o sea, entonces tener mucho cuidado en ese tema también de la firma electrónica. Y sucede algo con los poderes, Joaquín, ¿no? Que entran en este ámbito también. Sí, Sí, correcto. o sea, estamos mencionando mucho del representante general y del administrador único, pero también los poderes están en este rubro, ¿no? Y esos poderes son igual, o darlos muy específicos, y que ahora sí, ahí sí que hay una responsabilidad donde tu poder es exclusivamente tema fiscal, ¿no? Sí, exactamente. Y ojo, aquí yo creo que lo que se trata no es de decir cómo me salvo y le echo la culpa al otro, sino cómo cada quien se hace responsable de la parte que le toca, ¿sí? Si yo soy un empresario, soy un administrador general único, que mi único rubro es el tema de negocio, de generar negocio para la empresa, Exacto. y yo no estoy llevando la administración de la sociedad, ¿por qué me voy a hacer cargo desde el punto de vista penal de la posible responsabilidad que eso acarrea, ¿no? Si tengo un administrador contratado, para el administrador va a ser muy fácil decir, hago esto o hago otro a complacencia del jefe. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero si tú le dices, esto va a ser tu responsabilidad, entonces decir, no, perdóname, mi jefe, pero eso yo no lo firmo, ¿no? Y lo mismo el apoderado. Cuando a ti te den un poder y te digan, oye, ¿por qué no vas y te das de alta en Hacienda tú? No, pues espérame, mi chavo, yo soy un simple apoderado. A lo mejor firmo un contrato, hago unas cosas de este tipo, pero el yo ir como apoderado de la sociedad sin ser el administrador podría generar un actuar precedente que la ley penal interprete como que tú eras el responsable de evitar la comisión del delito fiscal, O sea, ¿no? el ser omiso, por eso es Exacto. importante que siempre tengan información o soliciten información y se documenten, porque el ser omiso pues, te hace culpable. Ujú. Ahora, el siguiente punto, y que es lo que les decía, la forma un poquito de blindar al hombre clave o al órgano de administración que no se dedica a administrar la sociedad realmente, y lo pongo yo como esta pregunta, ¿cómo delegar la responsabilidad penal de los miembros del órgano de administración de delitos fiscales? Eh, Solo se puede delegar la responsabilidad penal en el caso de las personas físicas que puedan ser potencialmente acusadas por delitos u omisiones de la persona moral. Esto lo digo ¿por qué? Porque me han preguntado, oye, yo estoy dado de alta como persona física. Ahí no puedes delegar nada. No, ahí tú ya te pusiste la cruz y vas a ser el directo y único responsable, ¿no? También, por eso es importante, creo yo, que los contribuyentes que ya tienen un negocio, es decir, que realmente no eres una persona física con actividad empresarial, sino que ya funcionas como un negocio, pues tengas tu sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Como un, digamos, una primer valla de protección, ¿no? Siempre hemos hablado de eso, ¿no? El transformarte en una sociedad te da filtros, como tú mencionabas, unos legales, pero otros también de revisiones, en donde primero va a ir escalando hasta llegar al último nivel, ¿no? Y el último nivel ya es la persona física. Bueno, entonces, las mismas figuras jurídicas que hacen presumir que tú puedes o tienes el deber de evitar el delito penal, son las mismas que te permiten o la ley te da la herramienta para delegarla en un tercero. ¿Y a qué me refiero? La Ley General de Sociedades Mercantiles te dice, lo vuelvo a leer, la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán, ojo, esta palabrita es clave, porque el podrán es facultativo, es decir, no es impositivo, no es de a fuerza. Entonces tú puedes o no puedes. Y entonces en ese o no puedo, lo que implica es que lo puede hacer un tercero, ¿sí? Y voy a poner un caso típico que nos sucede a nosotros en materia penal. A ver, el desarrollador inmobiliario que tiene
10 torres en construcción. En una de esas torres se cae un albañil, se lleva a otro y se matan 3 personas y entonces salen todas las noticias. ¿Y qué hace la fiscalía? ¿Quién es el dueño? ¿Sí? Y el dueño, oye, ¿sabes qué? Pues yo estaba en Estados Unidos, en San Diego, ¿no? Tengo 10 desarrollos. Pues sí, pero no tuviste, digamos que la previsión de generar tu andamiaje corporativo, de modo tal, a ver, yo tengo mi director de obra fulano, mi director de obra mengano, y dejarlo por escrito, que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces se tiene la práctica, pero ya a la hora de buscar las pruebas que nosotros siempre como asesores y litigantes y abogados pedimos, pues resulta que no hay nada por escrito, ¿no? Y ojo, y otra vez, no se trata de poner la cruz en este ejemplo porque, al encargado de la obra, pero ¿qué sucede? Que lamentablemente vivimos en un país en donde a veces las percepciones son más importantes que la sustancia jurídica. Y si la autoridad lo que quiere es ver sangre, por ponerlo así, lo que va a hacer es ir por el hombre clave. Tú en el momento en que le dices, oye, el hombre clave no tiene responsabilidad, mira, aquí están todos los documentos. Quien podría tenerla, quien podría en todo caso, es el encargado de la obra, decir, ay, no me interesa. Ese no es rentable, ¿no? Exacto. Entonces ya sale el fiscal a decir, no, ya revisamos y todo fue un accidente lamentable y bueno, están entrando los seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante ir poniendo estas capas de protección que, insisto, no es poner la cruz a nadie, sino que realmente cada persona se haga cargo de la responsabilidad que en su momento le pueda tocar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Que en el contrato, que es el acta constitutiva, tendríamos que o inicialmente hacer lo que en lo siguiente voy a mostrar, o modificar los estatutos para dejar una ventana abierta a que el órgano de administración pueda ceder sus facultades a un tercero, ¿no? Entonces, aquí vamos. ¿Qué forma podemos delegar esta responsabilidad penal en estatutos? Número 1, desde la creación del acta constitutiva. Número 2, en una asamblea extraordinaria donde se reformen los estatutos. Y número 3, en una asamblea ordinaria donde se designe a la persona física con nombre y apellido que se va a encargar de los temas fiscales. Y ahorita vamos a ver la forma exacta, ¿no? Entonces, a ver, un ejemplo de una cláusula de delegación de funciones en estatutos. Literal, lo leo textual y este material se los podemos compartir. Vamos, no estamos descubriendo el hilo negro y entre más gente tenga este conocimiento, para nosotros es mucho mejor, ¿no? La asamblea de accionistas podrá delegar en uno o varios terceros cualesquiera de las actividades y obligaciones inherentes al cargo de los miembros del órgano de administración, pudiendo estos últimos conservar para sí aquellas que por disposición de la asamblea de accionistas quede estipulado. A ver, ¿qué sucede? Cuando nosotros a los clientes les proponemos este tipo de estrategias de blindaje corporativo, nos dicen, oye, pues me estás quitando mi empresa, ¿no? O sea, ¿se la vas a dar? Sí. No, a ver, tú puedes, nos ha tocado hacerlo, por ejemplo, con clientes desarrollados inmobiliarios que tienen que ver mucho con temas ambientales. Okay. Te delego solo lo ambiental, ¿sí? Para que tú vayas y te pelees con la Semarnat y hagas los trámites, etcétera, etcétera. O desarrollos inmobiliarios, te delego solo lo que tiene que ver con la operatividad de la obra. Y en este caso, oye, ¿sabes qué? Pues si el primo, el hermano, el tío se va a estar encargando de la administración del negocio, pues, maestro, pues tú eres el encargado, ¿no? Responsable. Tú eres el responsable. Ojo, es bien importante, siempre me preguntan, oye, ¿tiene que ser un contador o un fiscalista? No. No, déjalos fuera. Exactamente, sí, porque luego se me echan encima en estas pláticas, oye, nos quieres poner a nosotros. No. Y si le dice al cliente, oye, ¿te pones tú? No. Oye, que sí es muy común, ¿eh? Sí. El que el contador sea uno de los representantes ante las empresas, ¿no? Digo, al final sí se vale, pero claro, tú conoces el perfil del cliente y tú ya sabrás. Exactamente, hasta dónde, ¿no? Pero, insisto, ¿cuál es el tema aquí? Que en la práctica se da mucho que el que administra el negocio. Y a lo mejor, a ver, no es por denostar, pero voy a poner un ejemplo que es muy típico. El caso del deportista exitoso, ¿no? Okay. Que se rodea de un círculo que el primo, el amigo de la primaria. Sí. Y entonces si después salen, oye, me quedé en bancarrota porque el que se encargaba de mis finanzas era mi primo y me robó. ¿Sí? Y, maestro, pues por lo menos pon como responsable al que realmente se está encargando, ¿no? Y ojo, ¿por qué no tiene que tener ninguna cualidad específica?
Lo pongo a la inversa. ¿Hacienda te pide una cualidad específica para ser administrador general único? No, incluso no hay ni título, ni educación, ni ninguna certificación, ni nada que de alguna manera pues, te obligue a, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, tú ves al empresario que a lo mejor es un agricultor y otra vez no por denostar, pero que carece de ciertos conocimientos técnicos, pero es muy bueno en lo que él hace Operativo, sí. y se vuelve en un monstruo económico y lo tienen como administrador general único y le dan toda la responsabilidad de temas fiscales y contables, cuando no tiene el menor conocimiento. Insisto, oye, se va a encargar de eso el primo o un administrador que ya gana. O sea, es decir, oye, ya hay alguien que tiene esa responsabilidad, se le contrató para esos efectos. Bueno, pues vamos poniéndolo en estatutos. La ventana primero, digamos, esta primera lectura que les di, es esa ventana para abrir la posibilidad de delegar en un tercero y posteriormente sí se tendría que hacer una asamblea específicamente para designar a las personas o a la persona que se va a encargar y les voy a leer el texto tal cual de una propuesta de cláusula que nosotros generalmente hacemos y esta, digamos, sería la resolución de la asamblea, ¿no? Se aprueba delegar al C fulano de tal, tercero distinto del administrador general único, todas las facultades, actividades y responsabilidades inherentes a la materia contable y fiscal de la sociedad y por ende eximir al administrador general único de dichas responsabilidades, quien tendrá de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes obligaciones: a llevar a cabo el puntual cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad, incluyendo el cálculo y pago de los impuestos locales y o federales, así como lo relacionado a cualquier tipo de aviso o declaración, ya sea ante al servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda o cualquier otra autoridad administrativa en materia fiscal o de seguridad social. B, verificar la existencia y veracidad de los servicios prestados y o bienes adquiridos por parte de la sociedad. C, verificar que las personas físicas o morales de quien se contraten servicios y compren bienes no se encuentren en el listado de artículo 69b del Código Fiscal de la Federación de las actividades que lleva la sociedad, ¿no? Y a ver, otra vez un anecdotario, ¿no? Me gusta poner anécdotas para que queden claros los Son ejemplos. buenos ejemplos. Sí, a mí de repente, oye, Eli, mándeme su factura. ¿Sí? Ah, ok. Oye, pero su constancia y situación fiscal. Ok. Oye, y ya de repente tú no estás enojado. ¿Cuánto requisito? Pero después digo, a ver, claro, por supuesto, porque a lo mejor del otro lado hay alguien que efectivamente se va a hacer responsable de esto, que no necesariamente es el empresario, y claro que se está cuidando, ¿no? Entonces, y lo digo a título personal, a mí me han hecho revisiones de decir, oye, si este sí es un despacho de abogados, Sí. y van y bueno, ven los expedientes y ven la oficina y todo, y no tengo ningún problema. Pero a lo que voy con esto es que cuando existe una persona encargada de verdad de esto y que en su caso sabe la responsabilidad que esto lleva, la chamba tiende a hacerse mucho mejor. Y eso lo dices muy bien, Joaquín, porque en el área contable y fiscal, incluso en el código, en ley, hay varios requisitos que se necesitan para poder aplicar las deducciones. Y en esos requisitos, incluso hoy un servicios especializados, por ejemplo, tienes que estar enviando la información mes a mes Sí. de tus pagos de cuotas, de tu opinión de cumplimiento, de tus pagos de impuestos, del timbrado, de los CFIs de la nómina de los trabajadores. Entonces, eso es un requisito para que sea deducible y acreditable el IVA. Y eso, pues no sé cuántas empresas lo hagan, ¿no? O presumir que nosotros tenemos esa buena práctica. Entonces, es correcto. ¿No? Sí, sí, sí. Digamos, es anuncio comercial. Sí, vengan aquí con el balón, por favor, ¿no? Bueno, ojo, termino de ese tema de cómo poder delegar las funciones fiscales y contables en un tercero, insisto, asesores que no los quiera poner el empresario, que él les diga quién y que sea quien realmente se encargue de eso, ¿no? Tampoco es, si el empresario es quien se encarga, pues él se encarga y no pasa nada, ¿no? Pero, insisto, estas situaciones las vemos mucho donde el empresario no tiene ni conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Y paso a otro tema, que es un tema muy específico que toco siempre, porque hay mucho mito para el empresario y a veces para el asesor, no en todos los casos, pero sí hay ocasiones en que dice, oye, Eli, pero está la acusación penal, pues pago y ya, ¿verdad? Y no. Los delitos fiscales, y esta regulación ya tiene bastante tiempo, hay un artículo que es el 101 que te señala que no admite beneficio de sustitución y conmutación de sanciones ni ningún otro. Entonces, si hay una sentencia por delito de defraudación fiscal, sea de 3 meses, sea de 1 año, sea de 5 años, sea de 7 años, se tiene que cumplir.
aun cuando pagues la contribución omitida. Sí. Entonces, eso hace más delicado el tema, ¿no? Sí, y ahí es un tema de los procesos, ¿no? En el 109 que mencionábamos está la opción de que si tú te autocorriges, cuando, como lo conocemos fiscalmente, te autocorriges previo a la querella, previo a que fulmine el proceso, no llegaría a esta situación. Pero eso es una autocorrección anticipada. Así Aquí es. ya lo que menciona Joaquín ya es cuando ya murió la flor, ¿no? Es correcto. Sí, y en ocasiones, y también nos ha tocado trabajar en asuntos donde nos piden la asesoría, y decimos, a ver, la estrategia sí está muy agresiva. Entonces, yo sí recomiendo como penalista la autocorrección precisamente, ¿no? Para no ir a un procedimiento penal que posiblemente culmine en una sentencia y lamentablemente en el aprisionamiento de la persona, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ahora sí vamos para lo que me trajeron. No, pero buenos consejos y buenos tips, porque al final muchas veces, incluso área corporativa, creo que no de los que conozco, pocos manejan esta diferenciación pues, de cargos, por decirlo de una forma, ¿no? Y es correcto. De operaciones. Hablábamos ya del artículo 19 como está actualmente, que te dice el artículo 19 de la Constitución Federal, ¿no? El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de, y empieza, menciona la delincuencia organizada, y al final te dice, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, ¿no? Entonces, este era el ejemplo del cajoncito que tocaba ya Eduardo en la parte que él comentaba de la reforma que se hizo a la ley de seguridad nacional para ponerle ese tinte de que los delitos fiscales atentaban contra la seguridad nacional, ¿no? Entonces, como se puede observar, en el listado no se encuentran los delitos fiscales, sin embargo, el legislador dejó ese cajón para los delitos graves que atenten contra la seguridad nacional, ¿no? Entonces, esa fue la justificación que se le dio a la reforma de la que ya estuvo hablando acá Eduardo, para poder darle un tinte de legalidad, ¿no? Y luego se reformó efectivamente el artículo 167 Código Nacional de Procedimientos Penales para señalar que consideran delitos de prisión preventiva oficiosa los del Código Fiscal de la Federación y señala una serie de supuestos. No voy a entrar a mencionarlos. ¿Por qué? Porque afortunadamente todos estos artículos y estas reformas quedaron sin efectos por la acción de inconstitucionalidad 130 del 2019 y su acumulada 136, en los cuales se declararon que iban en contra de la Constitución, ¿no? Igual, en su momento, toda la legislación que se arrastró hacia el tema de la ley de delincuencia organizada y delitos fiscales, lo mismo sucedió. Esta acción de inconstitucionalidad, digamos que absorbió la reforma completa y lo que hizo fue declarar inconstitucionalidad de todas esas legislaciones que se hicieron tratando de darle el andamiaje jurídico de legalidad, pero que la Corte echó para atrás, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Como un dato adicional, no solo en los delitos delitos fiscales, que ya la Corte dijo, a ver, todas estas reformas a mí me huele a otra cosa, no es un tema de recaudación, vamos a echarlas para atrás. Pero todavía el catálogo inicial de la prisión preventiva oficiosa está en cuestionamiento ahorita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como figura, ni siquiera si se trata de un delito o de otro delito. ¿Qué sucede? Que se supone que la prisión preventiva oficiosa debe de tardar, si mal no recuerdo, no más de 6 meses, prorrogables a 6 meses más. Tenemos muchos casos, ¿sí?, donde las personas están aprisionadas mediante la prisión preventiva oficiosa más de años. ¿Sí? Sí. Entonces, se hace un procedimiento internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se sanciona a México para decirle, oye, esa figura que tú tienes en tu ley es en contra de los tratados internacionales de los que formas parte. Entonces, la Corte en una resolución que todavía es una tesis aislada, dice, para mí, la figura de la prisión preventiva oficiosa que está en el artículo 19 constitucional es inconvencional. ¿Qué significa eso? Que va en contra de las convenciones internacionales que tiene el país mexicano. Eso plantea un problema muy grave de facto y jurídico, porque empezamos diciendo, oye, no puede ser inconstitucional lo que está en la Constitución.
pues ahora parece que la Corte dice que sí, porque va en contra de los tratados internacionales, ¿no? Todavía no se resuelve y la realidad es que le han sacado al tema, le han sacado la vuelta para resolver ya en jurisprudencia definida qué se va a hacer con la figura de prisión preventiva oficiosa. Luego viene todo este tema de la reforma judicial, el paro, etcétera, etcétera. Pero hubo una circular incluso que obligó a todos los juzgados de distrito y tribunales colegiados a parar la resolución de aquellos amparos que estuvieran cuestionando la figura de la prisión preventiva oficiosa hasta que la Corte lo resuelva, ¿no? Entonces, digamos que en eso estamos en stand-by, no sabemos qué va a suceder, no sabemos cuándo se va a retomar, y eso es una parte importante porque podría no solo echar abajo el tema de prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, sino prisión preventiva oficiosa en cualquier, en manera general, ¿no? Y hay, por ejemplo, muchas ocasiones, aunque estás determinado como prisión preventiva oficiosa, pues llega el tema de la fianza o del tema que puedes llevar a cabo tus procedimientos, ¿no? Lo que hoy además como tema general, pues, de la reforma judicial, es lo que hoy se dice mucho en el gremio de los abogados, ¿no? Es que todo ese estado de indefensión se está manejando no por delitos fiscales, sino de manera general para la ciudadanía, para el pueblo, claro, ¿no? Y es lo que estás tú mencionando. Es correcto, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita el único poder que nos defiende, que es el judicial, pues también está en tela de juicio, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que hizo ya la nueva reforma de la que es la actual, la de 2024, que se está cocinando? Dicen, oye, pues si no puede ser inconstitucional lo que está en la Constitución, pues vamos metiéndolo a la Constitución. Ya se aprobó por la, por la Comisión de Puntos Constitucionales. Hay que recordar un poquito el proceso legislativo, que primero hay una comisión de la Cámara de Diputados y Senadores que analiza en lo particular, así en chiquito, digamos, en principio, si pasa o no pasa, y ya después lo someten al Pleno, ¿no? Entonces ya ahorita ya pasó por esa primer baranda, vamos a ponerlo así, pero lamentablemente el tema es que como la mayoría de Morena, tanto Cámara de Diputados y Senadores, es avasalladora, no sabemos cuál va a ser el criterio de nuestra próxima presidenta, mi estimado Eduardo. Tenemos una idea. Sí. Tenemos una idea, no sé por qué tenemos ese pequeño malo pensamiento, sí, pero creo que creo que todos sabemos hacia dónde va, ¿no? Y sí, principalmente porque no es que entre en vigor el nuevo gobierno, sino porque ya lo jactaron de que lo van a ejecutar y ya jactaron de mayoría. Ya incluso han negociado con otros los necesarios, que incluso por ahí un voto, claro, ¿no? Un voto decisivo. Pues lamentablemente en tema de política, los necesarios para, por si faltara uno o dos, ya los tienen amarrados. Entonces, parece que la cocina se va a llegar al caldo calientito, ¿no? Exactamente, pero ahora sí, la última para irnos exactamente, es que esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Y qué sucede? Que una juez recientemente acaba de otorgar una suspensión definitiva con efectos restitutorios para que la reforma judicial no se publique, más bien la quiten del Diario Oficial de la Federación. Ojo, esto parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el procedimiento de reforma a la Constitución y el legislativo termina y culmina con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, si no ha culminado el proceso en su totalidad, puede ser cuestionado en su integridad. Entonces, es precisamente lo que están haciendo, decir, oye, a ver, esa publicación que hiciste, échamela para atrás. Y entonces queda abierto el debate de si toda la reforma y su proceso legislativo fue constitucional o no. Y esa va a ser la gran batalla que vamos a ver ahora en los próximos meses en la Corte, en las marchas, en las mañaneras, en las conferencias de prensa y en las noticias. Así que pues estén alertas porque se va a poner bueno. Y se está poniendo bueno a raíz de esta última publicación, pues que salió el día de ayer, 24 de septiembre, en donde esta ministra pues se echaba para atrás. Pero principalmente yo en lo poquito, pues, tengo pocos años, ¿no? Nunca me había tocado ver que echen para atrás una publicación del Diario Oficial. Y como dices, el proceso no se ha culminado. ¿Por qué? Porque normalmente en las publicaciones de reformas o de nuevas leyes o situaciones que vayan a tener un dominio en tema de autoridades, en los transitorios manejan la fecha de inicio. Correcto. La fecha de donde empieza la entrada en vigor. Y la entrada en vigor pues ya está pues, muy lista para el 1 de enero. Es correcto. ¿No? Hoy en día no estamos a 1 de enero, estamos todavía 3 meses, muy lejano. Es decir, hay una circunstancia de tiempo que permite estos actos que se están dando legales, ¿no?
Sí. Y ahora tengo una curiosidad, y ahí sí lo reconozco, no lo sé. ¿Se publicará un diario oficial diciendo que no? ¿Se va a publicar un DOF? O sea, donde dice es que esto no, va para atrás. O sea, porque ya está publicado algo. Claro, yo creo que porque sí, o sea, es un caso, no sé si sea el primero en la historia Yo creo que sí. de nuestro país, pero debe ser de los pocos. Yo creo que el cumplimiento debería de ser del encargado del diario oficial de la Federación de sacar exactamente otra Otro. publicación. Dijeron, oye, en cumplimiento a la sentencia de amparo, echo atrás esta publicación y la dejo pendiente hasta en tanto no me ordenen qué onda, ¿no? Exactamente. Híjole. Pero se está Pues poniendo bueno, divertido. Realmente es una pelea campal por la independencia del Poder Judicial Federal y yo creo que se van a ir hasta las últimas. exactamente. No sé cuánto tiempo le queda a esta ministra, como, porque no creo que dure, ¿no? Como van las circunstancias y por el poder que se tiene hoy, gobierno, pues a decir prácticamente cuarta T o Morena, Sí, pues va a ser un buen duelo. es correcto. Probablemente si se llega a tomar pues se debe tomar en cuenta, porque al final es una autoridad facultada para emitir Así este tipo es. de decisiones. Si sucede, quizá vamos a tener una segunda publicación del diario oficial, ¿no? Posiblemente. Curioso, qué curioso. Pero bueno, aquí vamos a terminar la charla que hemos tenido hoy con Joaquín, con tu servidor. Vamos a revisar si hay alguna pregunta de parte de ustedes, con toda confianza háganla. Si está de nuestro alcance, vamos a dar respuestas. Si no, nos comprometemos a llevarla a cabo y mediante sus contactos que ya tenemos por el registro que nos hicieron el favor de acompañarnos, les vamos a mandar el correo de las respuestas. La presentación mencionó Joaquín que se va a compartir, nosotros siempre la hemos compartido también, se la vamos a hacer llegar a aquellos que se registraron a este webinar. Y ójame, pues, nada más comentarles que como grupo Toret y hoy Joaquín, que es parte de los socios y aliados que están con nosotros cooperando, Gracias. pues vamos a seguir con estos procesos que ya lo hemos hecho durante largos años, ¿no? Vamos a tener otros webinars próximamente, uno en octubre, el tema de lo que es las reformas laborales del sexenio, aprobadas y no aprobadas, que también va a tener ahí algo de interés porque están cocinándose, por decirlo de una forma, o se quedaron en stand-by hablando de los procesos, algunas que no se han aprobado, ¿no? Y un tema de considerar para el cierre fiscal, porque ya estamos cerca de estos cierres fiscales, para ir previniendo el tema de las declaraciones y previniendo el tema de los impuestos, y que entonces ya ejecuten algo de manera legal para que lo disminuya, ¿no, Joaquín? Y no quede en un delito. Es correcto. Y vamos a esperar porque pues, lo que pregonaba Andrés Manuel López Obrador es que no iba a haber cambios en los impuestos, ¿no? Hasta ahorita lo cumplió en su sexenio, no hubo un cambio, hubo muchas modificaciones de temas de recaudación, de temas de información, de temas de una manera de presión, pero no hubo un incremento en tasas ni nada por el estilo, ¿no? Incluso bajó los beneficios fiscales en temas del IEPS, en temas de transportistas, pero bueno, no afectó tasas para temas de recaudación. Vamos a ver qué sucede con este nuevo gobierno, ¿no? Sí. Entra en vigor esta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y hay que ver qué sucede si ella también saca reformas o no. Si no hubiera reformas, pues va a quedar ahí sin hacer este webinar, pero si los hay, vamos a estar cazándolas. Ya debe estarse cocinando algo, o hasta el momento no hemos localizado, estamos investigando si ya hay algo que se esté cocinando, para entonces, porque deben estarlo publicando en octubre para que se esté aprobando en noviembre, como debe ser el proceso legislativo, ¿no? Entonces, quienes puedan seguirnos acompañando, estar al pendiente de nuestras redes. Aquí están las redes también de nuestro amigo Joaquín, las redes de Grupo Toret, los domicilios y todo. Y vamos a revisar el chat por si hay alguna situación que nos estén preguntando específicamente. Voy a tomar mi celular y dicen, nos piden la presentación, se la vamos a hacer llegar. Dicen que muy bien, Joaquín, todo muy bien explicado. Hombre, gracias. Aquí viene una pregunta, dice de Juan Vargas, dice, una vez el crédito firme, la autoridad ejerce el PAI, ¿en qué momento realiza la querella de la autoridad? Pues sería hasta que no lo pagues, ¿no? Sí, mira, ahí te va. ¿Cuál es el proceso interno que no está en ley? Esa es la realidad. En el último acta parcial es donde se hacen las observaciones con las cuales podrían determinar la posible comisión de un delito, aunque no te lo dicen así. Sin embargo, yo he leído las últimas actas parciales de querellas donde claramente te están anunciando, ¿no? Dicen, y se detectan omisiones, simulaciones, que hizo todo. deducciones falsas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto internamente, a ver, no sé si sea un teléfono rojo, blanco o de qué teléfono, pero le echan la llamadita al Procu Fiscal en Ciudad de México. Oiga, don Procu Fiscal, aquí tenemos un asunto que califica para una querella penal, ¿sí? Entonces, don Procu Fiscal Sever, pues échamelo, se lo echan a don Procu Fiscal,
obviamente ellos tienen un equipo muy vasto, lo analizan y dicen las malas lenguas y los que saben y han estado allá adentro que utilizan 3 criterios: monto, relevancia del empresario y relevancia de la empresa en el rubro de que se trata. Entonces, por eso vemos que de repente agarran a un constructor importante, agarran a un outsourcero importante, Sí. que le sucedió Sí. a ese que le decían al rey del outsourcing. al rey del outsourcing, ¿no? Sí. Agarran a un equipo de fútbol, entonces, de alguna manera hay una selectividad en las querellas que pasan por este filtro, que es un filtro informal, no existe regulado en ley, pero más o menos así es como avanza el procedimiento del último acta parcial. Entonces, generalmente hay mucha coincidencia entre los tiempos del último acta parcial, el crédito y después cae la querella. Porque este tiempo, este lapso es lo que se tardan en estudiar el asunto para ver si sí y someterlo a sus peritos internos. Y ahí lo importante es que los dos procesos pueden estar abiertos. Es correcto. O sea, no es que con querella se cierre el tema fiscal, ¿eh? O sea, siguen los dos procesos, el de la cobranza del crédito fiscal y la querella por el tema penal. Recuerde que son dos situaciones diferentes, entonces pueden seguir los dos procesos abiertos. Y al final es cierto, ¿eh? La autoridad va a costo-beneficio. ¿Sí? Recordar el inicio del sexenio que despidieron tantas personas, creíamos que iba a ser algún tema de que iba a haber algunas lagunas o facilidades en temas de recaudación. Y la realidad es que no, echaron a andar en la maquinita, 1, y 2, echaron a andar temas de amedrentación con las famosas, lo que decía hace ratito yo, las auditorías amigables, ¿no? Correcto. En donde ni siquiera es una auditoría del 42, de visita domiciliaria, de gabinete, electrónica, simple y sencillamente te mando una invitación, quiero charlar contigo y quiero decirte que estás mal, desde mis números, ¿no? Correcto. Y tú dime si me equivoco, porque si no te autocorriges, pues yo te voy a hacer así la auditoría, ¿no? ¿Y qué hacía la mayoría? Pues al ver ya en estas situaciones, terminaba haciendo una autocorrección. Hay un indicador fuerte ahí en la página del SAT, que esa recaudación tiene el 30% del 23, wow, de lo que recaudó en todo el año 23, las auditorías amigables. Wow. Entonces, son costo-beneficio al final, pero sí, importante aquí, puedes tener los dos procedimientos vigentes y atendiendo los dos, cada uno por su lado. Es correcto. Y otra, vamos a ver si hay una más. ¿Existe tiempo de prescripción del delito? Sí, prácticamente van de la par de lo fiscal, ¿no? 5 años. 5 años. Corrígeme si me equivoco. Sí, es correcto, 5 años. 5 años. Igual tiene la autoridad 5 años para meter la querella, ¿no? Bueno, meterse oye feo, pero no soy abogado, para ingresar la querella. Ingresar la querella. Era un maestro, Oscar Fabián, creo que lo conoces, Oscar Fabián y Fabián. Y cuando estudié la maestría le decía mucho, voy a meter. Se me agarraba sopes el maestro. Los abogados dicen, vamos a ingresar. ¿Sí? Entonces sí es. Bueno, una pregunta de Hilda dice, en donde trabajo soy encargada de emitir los FDIs, he visto cosas medio raras, no me consta, pero emito lo que solicita. ¿Yo tendría alguna responsabilidad como empleada? Punto de vista fiscal, no. Penal. Penal tampoco, si simplemente estás fungiendo como empleada, no. Evidentemente, si ya después te quieren poner un cargo específico, muy concreto y vamos, generar la documentación que acredite que tú te encargas de eso, yo creo que sí deberías de poner un poquito más de cuidado. Sí, yo creo que al final toda empresa tiene un proceso, ¿no? Y tú tienes un proceso de petición, imagino. Así es. Yo creo que ahí ya tienes unos documentos en donde de acuerdo a quien solicita, pues tú estás teniendo 0 responsabilidades porque solamente ejecutas, ¿no? Y bueno, otra pregunta es, ¿por qué no reforman la parte de los servidores públicos en que Enrique se licita? Bueno, pues está el tema de Andrés Manuel, del tema de anticorrupción, ¿no? Y sí se ha reformado, ¿eh? A ver, mira, el tema siempre, a ver, de estas cuestiones dicen, ¿quién, en estas cuestiones de teoría del Estado, que dicen, ¿quién cuida a quien nos cuida, no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la FGR, que depende del Ejecutivo Federal, es la que se encargaría de investigar los delitos de los servidores públicos federales. Lo mismo sucede con las del Estado. La Fiscalía del Estado, que depende del Ejecutivo del Estado, del gobernador en este caso, sería quien se encargaría de investigar los delitos cometidos por servidores públicos estatales. Entonces, ahí está la respuesta, ahí ¿no? está el por qué no, o cuando sucede es porque el interés político predomina. Exactamente. Predomina, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Creen que estas reformas afectan la inversión extranjera en México? Bueno, no soy economista, pero lo que se ha visto actualmente está teniendo repercusiones, ¿no? O sea, sí está teniendo. Sí, mira, yo muchas veces me han preguntado esto y el comentario que hago es, a ver, todas las grandes empresas, estamos hablando de empresas que invierten miles de millones de dólares,
tienen sus planes de inversión. ¿Sabes qué? Para México tengo destinados, van por un número X, 5,000 millones de dólares para el 2025. Y de repente viene algo que modifica las reglas del juego. ¿Qué sucede? No quiere decir que no vayan a invertir. Lo más probable es que se van a esperar a ver cómo la modificación de esas reglas del juego, si cambia o no cambia sus intenciones de inversión. Entonces, espero no tener voz de profeta en esto, pero yo sí creo que nos esperan económicamente 3 años por lo menos muy difíciles, que es lo que se tarda más o menos las empresas en decir, sabes que sí voy, porque realmente nada cambió y todo sigue igual. Correcto. Y coincido contigo, ¿no? Viene etapas complicadas y no por la inversión extranjera, me atrevo a decir, por el manejo de este último gobierno, en donde los recursos se utilizaron más para temas sociales y incrementó la deuda pública y viene un tema que para la persona que llega como nuevo presidente o nueva presidenta en este caso, pues el tema de los flujos, ¿no? Que al final como cualquier empresa, el gobierno es una empresa, los flujos pues hay que seguir con los programas sociales y hay que seguir con el tema de recaudación y eso lleva a que entonces en el tema de recaudación hay un tema de oportunidades o para los asesores o para el gobierno, ¿no? Correcto. Y eso creo que sí va a haber un tema crítico en los próximos años, que esperemos que no. México, como siempre siempre se ha tenido el reconocimiento que ha sido fuerte y que se mantiene y nos ayuda mucho la área comercial con el gringo, ¿no? Sí, que claro, nos da por una supuesto. fortaleza que no debemos de tener un tema económico. Esperemos que así Pero sea. bueno, hasta el dólar hoy está Ey. muy complicado. Pero bueno, creo que son todas las preguntas que tenemos aquí en el chat. Entonces, de esta manera agradecemos nos hayan acompañado. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Claro, gracias ¿sí? por invitarme. Las personas que preguntan si va a quedar la grabación, sí, estará en las redes de ambos, por supuesto, para que gusten verlas. Ahí va a estar en las redes de YouTube o Instagram, o más bien YouTube, ¿verdad, Alejandro? Aquí está nuestra área de marketing. Va a estar en YouTube para que la puedan ver. Y por supuesto, si nos pueden hacer el favor de seguirnos a ambos en nuestras firmas, siempre tratamos de dar contenido de valor. Correcto. Y por supuesto, si algún día estamos a sus órdenes y se necesitara, esperemos que no tengan un tema de delitos. Es correcto. Concluimos. Muchas gracias. Gracias. Buen día.